Antes de sumergirnos en esta historia hecha de hielo, piel y pura sabiduría ancestral, cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esto? Déjalo en los comentarios y dime también qué te gustaría ver en próximos videos. Y si te gustan estos viajes al corazón de culturas que desafían lo imposible, suscríbete, deja tu like y súmate a esta expedición. Imagina por un momento que despiertas en medio del Ártico, en plena noche polar, con una temperatura que haría llorar al mismísimo acero inoxidable. No hay calefacción, no hay enchufes, no hay una tienda de ropa térmica a la vista. ¿Qué haces? Si fueras inuit, la respuesta sería muy simple. Te vistes con animales. No por estética ni por rebeldía ecológica, sino porque durante siglos fue la única forma de no morir congelado a medio bostezo. Pero no hablamos de envolverse en pieles al azar como si fueras un disfraz mal hecho de oso polar. Hablamos de una ciencia exacta, una costura ritual, un diseño funcional que haría sonrojar a cualquier marca de montaña moderna. Y lo más increíble, todo hecho sin electricidad, sin máquinas de coser y, a menudo, sin siquiera una silla cómoda para sentarse. La ropa inuit tradicional no era un lujo, era una cuestión de vida o muerte. En un entorno donde el viento sopla como si quisiera arrancarte la cara y el hielo cruje con ganas de tragarte los tobillos, vestir mal no es una opción. Por eso, las mujeres, que eran las maestras del hilo y la piel, desarrollaron un sistema de confección que no solo abrigaba, sino que respiraba, repelía el agua, aislaba del viento, y además permitía moverse como un ninja sobre el hielo. Todo esto usando básicamente pieles de foca, caribú, oso, tendones y una creatividad que da escalofríos, pero de admiración. Cada parte del cuerpo tenía su propio tipo de protección, y no por capricho. El caribú, por ejemplo, era el favorito para prendas interiores, porque su pelaje hueco atrapa el aire caliente como si fuera un termo portátil. Sí, literal. Cada pelo de caribú es un tubo microscópico que funciona como aislante natural. Entonces imagina ponerte eso como capa base. Es como usar el sistema de calefacción de un iglú, pegado a la piel. Encima de esa capa se colocaba otra, también de piel, pero esta vez con el pelo hacia afuera. La razón, el viento. El pelo exterior rompe las corrientes de aire y desvía la humedad, como si tu cuerpo tuviera su propio cortavientos de última generación. Lo que hoy te venden en tiendas especializadas como sistema multicapa, los inuit ya lo estaban haciendo hace 1000 años, sin etiquetas, pero con sabiduría de sobra. Y lo mejor es que todo se hacía a mano, literalmente, sin máquinas, sin tutoriales de YouTube, y mucho menos sin esos kits modernos de «haz tu propia ropa en casa en 7 pasos». Aquí las costureras inuit utilizaban agujas hechas de hueso o colmillo, afiladas con piedra, y el hilo lo sacaban, atención, de tendones de caribú. Así es, no nylon, no poliéster, no fibras sintéticas importadas desde Asia. Tendones. Los secaban, los machacaban, los separaban en filamentos finos y los usaban como hilo resistente, flexible y natural. Y la mejor parte, este hilo no se humedece fácilmente y cuando se seca, se endurece, sellando las costuras como si alguien le hubiera pasado calor. Pero claro, coser con aguja de hueso y tendones no era algo que se aprendía en una tarde. Era un arte que se transmitía de madre a hija, como una herencia invisible pero imprescindible. Las costureras inuit no solo hacían ropa, creaban armaduras contra el invierno. Cada costura, cada doblez, cada orificio para los dedos estaba hecho con una lógica precisa. Incluso la posición de la costura en las mangas se decidía en función del tipo de caza que se iba a realizar, para evitar que la nieve se acumulara donde no debía.
Y si te estás preguntando si los Inuit tenían chaquetas con capucha, por supuesto, pero no cualquier capucha. Algunas estaban diseñadas con una forma especial que desviaba el viento fuera del rostro, y otras incluso tenían espacio para cargar al bebé en la espalda, protegido y calentito entre dos capas de piel. Ni las mochilas portabebés de hoy se atreven a tanto. Y si por casualidad alguien pensaba que estas prendas eran pesadas o incómodas, es porque nunca ha caminado con un anorak de caribú bien hecho. Uno bien diseñado podía pesar menos que una parca moderna, y además, si se mojaba, no perdía sus propiedades térmicas. ¿Por qué? Porque el pelo natural no se empapa como los textiles sintéticos, y si el agua llegaba a colarse, siempre había grasa de foca. Los inuit impermeabilizaban sus prendas frotándolas con grasa animal, creando una capa repelente que hacía que la nieve y el agua se deslizaran como mantequilla sobre sartén caliente. La misma grasa que usaban para las lámparas y para cocinar, también servía para no morir empapado a menos 40 grados Celsius. La versatilidad del ecosistema inuit no deja de asombrar. Pero claro, toda esta ingeniería textil venía con una advertencia muy seria. Nunca rompas una costura en medio del hielo. No es solo que no puedes remendarla fácilmente, es que si lo haces mal, el aire se cuela, y entonces tu traje térmico se convierte en una nevera portátil. Por eso, muchas costureras marcaban las piezas con símbolos personales, cosidos o grabados en el interior, para que se supiera quién las había hecho. No por vanidad, sino por responsabilidad. Porque si alguien cazaba un oso polar y volvía con hipotermia, todos sabían a quién mirar de reojo. Si el abrigo era una especie de fortaleza personal contra el invierno, las botas eran sus cimientos. Y créeme, si tienes los pies fríos en el Ártico, no importa qué tan buena sea tu chaqueta, tu día está arruinado. Por eso, los Inuit desarrollaron una obra maestra de calzado, los kamik, hechos principalmente de piel de foca. Estos botines no solo eran ligeros, impermeables y térmicos, también eran silenciosos. Porque sí, en medio del hielo, hacer ruido con cada paso es como llevar un cascabel al escondite. Los cazadores sabían que hasta una foca a 100 metros podía escucharte si crujías mal el pie. Por eso los kamik se ajustaban con cordones hechos de tendón o tiras de cuero, y el interior se revestía con forros de musgo seco o piel de caribú vuelta del revés, que mantenía los pies secos y calientes como si estuvieras caminando dentro de una nube hecha por la naturaleza. Lo curioso es que los kamik se desmontaban para secarlos cada noche. Sí, se desarmaban como si fueran muebles de camping de alta gama, solo que sin tornillos ni instrucciones. Los forros interiores se colgaban, las pieles se volteaban y se secaban con el calor de la lámpara de grasa o simplemente al viento, siempre con cuidado de no dejar que se congelen rígidos como galletas de hielo. Hay relatos de gente que olvidó secarlos una sola vez, y al día siguiente terminaron caminando con algo que sonaba como dos tambores árticos bajo los pies. Pasando de los pies a las piernas, los pantalones de invierno no eran simples bolsas de piel cosida. Tenían diseño. El corte variaba según la estación y la actividad. Para cazar en trineo, eran más sueltos, permitiendo flexión constante. Para la pesca sobre hielo, eran más ajustados, minimizando el contacto con la nieve húmeda. Se hacían normalmente con piel de caribú, a veces con el pelo hacia adentro, otras hacia afuera, dependiendo de cuán fuerte fuera el viento ese día. Algunos pantalones incluso tenían una entrepierna reforzada para evitar roces durante las largas caminatas. Porque sí, hasta en el Ártico existe el roce incómodo, y no hay pomada que aguante si no haces bien el patrón del pantalón. Y luego están los guantes, conocidos como pualuk. Aquí se tomaban la protección de las manos tan en serio como la de los pies, porque si no puedes mover los dedos, olvídate de cazar, de remar, de comer o de defenderte. Los guantes se hacían con pieles suaves pero resistentes, muchas veces de foca joven
o incluso de oso, dependiendo de la disponibilidad. Algunos tenían forros extraíbles, otros eran simples mitones dobles, pero todos tenían algo en común. No te los quitabas por nada. Incluso para comer, algunos inuit desarrollaban técnicas específicas para mantener al menos una mano cubierta. Como dijo una vez un anciano, el que se quita los guantes para abrir un pez es el mismo que pierde los dedos para contar las veces que lo hizo. Y no olvidemos las capas exteriores, especialmente el anorak, esa prenda icónica que fue copiada por marcas de ropa sin pedir permiso cultural. El anorak tradicional era una túnica de piel con capucha, sin botones ni cremalleras. ¿Por qué? Porque cada punto de entrada es una potencial fuga de calor. Así que se lo ponían por la cabeza, como si te metieras en un saco sagrado. Y la capucha, esa parte muchas veces decorada con ribetes de piel de lobo o zorro ártico, no era solo estética. Estaba diseñada para desviar el viento del rostro. Algunas incluso tenían espacio extra para cargar al bebé, envuelto en pieles, justo en la parte trasera del anorak, como una mochila de supervivencia que también balbucea. Todo esto variaba según la estación. En verano, por ejemplo, se usaban pieles más delgadas y ligeras, a menudo de aves marinas como el eider, cuyo plumón natural es uno de los mejores aislantes térmicos conocidos por el ser humano. Se cosían capas ultraligeras con esa piel, que no solo eran frescas, sino que también flotaban en el agua, lo cual venía muy bien si, digamos, accidentalmente te caías de tu kayak persiguiendo una foca demasiado escurridiza. En invierno, por el contrario, todo se duplicaba. Doble capa, doble forro, doble chequeo antes de salir de casa. Y es que una costura mal hecha no solo podía dejarte frío, podía dejarte muerto. Otro detalle fascinante es que la ropa también cambiaba según el género y la función en la comunidad. Las mujeres usaban parcas con una forma específica, con una parte trasera extendida que les permitía llevar a los bebés pegados a la espalda, calentitos, seguros y listos para ver el mundo entre dos pieles de caribú. Algunas parcas femeninas estaban decoradas con detalles cosidos a mano que no eran solo estéticos, sino que indicaban a qué familia pertenecían, o si una mujer ya estaba casada. O sea, un sistema de estado civil bordado con hilo de tendón, más ecológico y directo que cualquier aplicación de citas. Y por si fuera poco, cada pieza de ropa debía adaptarse al cuerpo exacto del usuario. No se vendían tallas estándar. Cada traje era único, hecho a medida, y con ajustes finos que se corregían con la experiencia. Una parca mal entallada podía dejar escapar el calor corporal. Un pantalón demasiado corto dejaba expuesta la parte baja del muslo al viento, y eso se notaba rápido. Por eso, las mujeres inuit, que eran quienes generalmente confeccionaban estas prendas, desarrollaron una precisión de sastre nivel leyenda, midiendo con las manos, con el antebrazo, con la intuición. Una señora de 70 años podía mirarte durante 2 segundos y decir: necesitas 3 dedos más de piel en la espalda y la capucha te queda como a un zorro dormido. Y no fallaba. Y ya que estamos viajando juntos por este mundo de hielo, pieles y sabiduría milenaria, hagamos una pausa rápida para escucharte a ti. Sí, tú, el que está del otro lado de la pantalla con cara de ¿cómo no sabía yo todo esto antes? Cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? ¿Hace frío allá donde estás? ¿O solo aquí? Y ya que estás por ahí abajo, aprovecha para decirnos qué tema te gustaría ver en el próximo video. ¿Más secretos de caza? ¿Rituales perdidos? ¿Cómo hacen fuego sin madera? Tú eliges, nosotros lo exploramos. Ah, y si este viaje te está gustando, dale like, suscríbete y activa esa campanita como si fuera una lámpara de grasa que nos mantiene calentitos en medio del Ártico. Así, cada vez que publiquemos una historia como esta, sabrás que tienes un lugar reservado en el trineo. En el Ártico, nada se tira. Absolutamente nada.
Cuando cada recurso cuesta días de caza, semanas de preparación y toneladas de paciencia, no existe el concepto de ropa de temporada. Aquí, una buena parca no solo debe durar el invierno, debe durar generaciones. Por eso, las prendas inuit no eran solo resistentes, eran reparables. Y no solo por necesidad, sino por convicción. Porque en un lugar donde el clima arranca botones imaginarios y el hielo actúa como papel de lija, saber reparar tu ropa es una habilidad de supervivencia tan importante como saber cazar o pescar. Cada familia tenía su pequeña colección de herramientas de costura, agujas de hueso, punzones de colmillo, cuchillos afilados como el sarcasmo de una abuela, y tiras de tendón listas para ser convertidas en hilo. Si una costura se soltaba en medio de una cacería, el cazador no tenía que volver a casa. Se sentaba sobre su trineo, sacaba su kit portátil y en cuestión de minutos volvía a estar envuelto en su caparazón de piel perfectamente sellado. Algunos incluso llevaban pequeñas lámparas de grasa portátil, una especie de encendedor térmico ancestral, para calentar la grasa antes de aplicarla como impermeabilizante de emergencia. Y no solo se reparaba lo roto, también se reajustaba lo heredado, porque en muchas comunidades inuit, la ropa se pasaba de una persona a otra como si fueran reliquias familiares. Cuando un niño crecía, se le agrandaba el anorak. Cuando una madre fallecía, su hija mayor heredaba su parca, no como una prenda cualquiera, sino como un vínculo emocional con su linaje, con sus aprendizajes, con sus inviernos. Algunas de esas prendas llevaban pequeñas marcas ocultas en el interior, un punto extra en una costura, una línea decorativa mínima, un trozo de piel ligeramente más claro. Eran firmas textiles, una forma de decir, esto lo hizo mi madre, o esto me salvó la vida cuando el hielo se rompió bajo mis pies. Cada parca, cada pantalón, cada guante tenía historia. Y no solo la historia de su dueño, sino la historia del animal que había dado su piel para confeccionarla. Porque entre los inuit la ropa no se hace con materiales, se hace con respeto. Por eso, las mujeres que confeccionaban ropa eran profundamente respetadas. Eran más que costureras. Eran diseñadoras, ingenieras, narradoras, curanderas del frío. Una buena parca podía significar el éxito de una expedición o la seguridad de un recién nacido. Por eso no era raro que los hombres, antes de salir a una cacería larga, le pidieran a su esposa o a su madre que revisara cada costura, cada borde, cada detalle. Y si ella decía, «¿Esto ya está listo?», entonces el cazador sabía que podía enfrentarse al hielo. El cuidado de la ropa tampoco era casual. Las prendas no se guardaban en cualquier rincón. Se secaban con cuidado, a la sombra o con luz controlada, para no dañar las pieles. Se doblaban de forma específica, respetando la dirección del pelo. Se colgaban lejos del fuego, porque una chispa mal ubicada podía agujerear semanas de trabajo. Incluso en los campamentos temporales se destinaban espacios concretos para cuidar la ropa, como si fueran santuarios textiles. Porque, si lo piensas, lo eran. La ropa también hablaba del rol de una persona. Un cazador experto podía tener detalles bordados con pequeñas cuentas hechas de hueso o dientes, símbolos que mostraban su experiencia, sus triunfos o incluso sus enfrentamientos con ciertos animales. Las mujeres casadas, como ya dijimos, podían llevar detalles decorativos distintos en la parte trasera de la capucha o en los bordes de las mangas. A veces los niños llevaban parcas con dibujos cosidos, osos, peces, lunas, hechos por sus madres, que servían tanto de protección simbólica como de decoración. Era como si cada prenda llevara un pedazo de identidad, algo que decía, «Esta es mi historia, y la llevo encima». Y, por supuesto, había ropa especial para ocasiones especiales. Los inuit también celebran, también se reúnen, también bailan, también se visten para los rituales. Para eso se usaban pieles más claras, más suaves, decoradas con tintes naturales, cuentas,
plumas y a veces hasta con cosidos de diferentes tipos de piel combinados. Pero incluso estas prendas, de gala, seguían cumpliendo su función térmica. Porque una fiesta en el Ártico sigue siendo una fiesta a menos 30 grados Celsius, y nadie quiere que se le congelen las orejas mientras baila. Hoy, muchas de estas técnicas siguen vivas. En comunidades inuit de Canadá, Alaska y Groenlandia, hay mujeres, y también hombres jóvenes, que están retomando el arte de la costura ancestral. Algunos combinan materiales modernos con técnicas antiguas. Otros hacen réplicas exactas de las prendas de sus abuelas. Se imparten talleres, se publican manuales y, lo más importante, se sigue cosiendo en familia, como se ha hecho durante siglos. Porque el saber que una parca fue hecha a mano por alguien que te quiere, que pensó en tu tamaño, en tu calor, en tu vida, sigue siendo insustituible. Ninguna chaqueta de fábrica, por más avanzada que sea, puede darte eso. En una época en la que podemos comprar ropa para nieve desde el sofá y recibirla al día siguiente con entrega express, resulta casi inconcebible que alguien aún elija fabricar su ropa con pieles, grasa, agujas de hueso y tendones secados al viento. Pero eso es exactamente lo que ocurre en muchas comunidades inuit, donde la tecnología ha llegado, sí, pero no ha reemplazado del todo lo que funciona y lo que tiene alma. Porque sí, claro que muchos inuit hoy usan chaquetas de marca, botas industriales o materiales sintéticos. Y sería absurdo pensar que no deben hacerlo. La ropa moderna es práctica, fácil de conseguir, y no requiere semanas de trabajo manual. Pero aquí viene lo interesante. Muchos jóvenes inuit están redescubriendo el valor de la ropa tradicional, no solo como una reliquia cultural, sino como una mejor opción en ciertos aspectos. Literalmente, más cálida, más duradera, más conectada con el entorno y más significativa. No es raro ver a un adolescente inuit hoy caminando por su aldea con una mezcla de zapatillas deportivas, auriculares Bluetooth y un anorak hecho a mano por su abuela, con costuras de tendón y forro de caribú, o unos kamik hechos de piel de foca, ajustados con precisión quirúrgica mientras escucha música trap en su móvil. Esta mezcla no es contradicción, es identidad, porque lo ancestral no está reñido con lo moderno, siempre que se entienda de dónde viene y por qué sigue funcionando. Y aquí es donde el contraste se vuelve fascinante. Mucha de la ropa técnica moderna está inspirada directamente en diseños inuit. Los cortes de los anoraks, las capas térmicas, los sistemas multicapa, incluso algunas suelas de botas de invierno, imitan soluciones inuit. Pero claro, en versión industrial, rápida, a veces vacía de significado. ¿Por qué? Porque la industria puede copiar la forma, pero no la historia. No puede embotellar la relación entre quien cose y quien usa la prenda. No puede replicar la sensación de llevar algo que ha sido hecho a tu medida, con paciencia, con cuidado, con calor humano real. La ropa tradicional inuit no solo abriga el cuerpo, abriga el vínculo entre personas. Una parca hecha por una madre no se lava igual, no se deja tirada, no se cambia por otra, porque en cada puntada hay intención. Como decía una mujer mayor, cuando coso para mi nieto, no estoy haciendo ropa, estoy haciendo que el viento no lo toque. Y esa es la gran lección para quienes vivimos rodeados de ropa desechable. Prendas que duran poco, que se rompen rápido, que se tiran sin pensarlo dos veces. La tradición inuit nos recuerda que la ropa también puede ser una historia que se lleva encima, que puede protegernos más allá del frío, que puede enseñarnos a estar conectados con la naturaleza, con nuestra familia y con nuestro propio cuerpo. Mientras tanto, muchas comunidades han empezado a documentar los patrones tradicionales, los métodos de costura, los tratamientos de piel, y están enseñando a las nuevas generaciones a no depender solo de lo que se puede comprar, sino de lo que se puede crear con las manos y el conocimiento de quienes vinieron antes.
Algunos jóvenes incluso están llevando esta tradición al diseño de moda contemporáneo, mezclando lo ancestral con lo estético actual, en pasarelas locales, proyectos de identidad cultural e incluso en redes sociales. Sí, es posible ver hoy a un joven inuit en TikTok explicando cómo coser un poaluk con tendón seco mientras bromea con música pop de fondo. Y eso, lejos de ser una contradicción, es una señal de que el legado sigue vivo, no fosilizado en museos, sino respirando con el hielo, adaptándose, caminando entre generaciones. Y aquí viene la pregunta: ¿cuánta de la ropa que usamos hoy nos conecta con algo más grande que nosotros? ¿Cuánta fue hecha pensando en protegernos de verdad? ¿Cuánta podríamos heredar, reparar o siquiera recordar dentro de 5 años? Quizá la lección inuit más profunda no es solo cómo fabrican ropa, sino por qué la fabrican así. En un mundo donde las etiquetas dicen «hecho en serie» y las tallas están decididas por algoritmos, cuesta imaginar una realidad en la que cada prenda era una extensión del alma, del saber, del paisaje. Pero eso fue, y sigue siendo, la ropa inuit, una expresión de supervivencia, de ingenio, de amor y de vínculo con la tierra, con el hielo y con los cuerpos que caminan sobre ellos. Porque no era solo cuestión de abrigarse, era cuestión de conocer el viento, escuchar al frío y anticiparse al peligro con aguja, piel y paciencia. Cada costura bien hecha era una promesa de volver con vida. Cada hilo trenzado con tendón era una señal de que alguien, en algún momento, se sentó durante horas a pensar cómo proteger a los suyos de una tormenta que aún no había llegado. Mientras en otros lugares del mundo la ropa se diseñaba para impresionar, para mostrar riqueza, para seguir modas, en el Ártico la ropa se hacía para durar, para funcionar, para resistir. Y en ese proceso nacía algo más poderoso que el calor, nacía la conexión, el entendimiento profundo de que vivir no es imponerse al entorno, sino leerlo, respetarlo, adaptarse con humildad y genialidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese conocimiento no ha desaparecido, está vivo. Está en las manos de una abuela que aún cose parcas con hilo de tendón. Está en el niño que aprende a cortar piel sin desperdiciar ni un centímetro. Está en la joven que diseña chaquetas híbridas, mezclando tradición con arte urbano. Está en la voz que dice: «Mi tatarabuela hacía esto igual», mientras alinea 2 piezas de piel con una precisión que parece coreografía. Y tú, que tal vez nunca has sentido el frío verdadero, ese que se cuela en los huesos como una verdad incómoda. Tú también puedes aprender algo de todo esto. No necesitas coser con hueso ni cazar caribús para entender la esencia. Basta con mirar tu ropa con otros ojos, preguntarte de dónde viene, qué dice de ti, si te protege o solo te cubre, si durará o será olvido con costuras. Porque, aunque nunca camines sobre un lago congelado ni remes en un kayak silencioso entre témpanos, puedes elegir vivir con un poco más de conciencia, de conexión, de respeto por lo hecho a mano, por lo hecho con amor, por lo hecho para durar. Y así, quizás, algún día, también tú lleves puesta una historia que valga la pena contar. Alto ahí, viajero del Ártico virtual. Si llegaste hasta este punto, gracias, no solo por escuchar, sino por quedarte. Esta no fue solo una historia sobre ropa, fue un homenaje a una cultura que ha tejido su identidad con hilos de hielo, fuerza y ternura. Ahora cuéntame tú, ¿te pondrías un traje hecho a mano, con piel de caribú y costuras de tendón, si supieras que te salva la vida mejor que cualquier chaqueta moderna? ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia? Déjamelo en los comentarios. Nos encanta ver hasta dónde llega la sabiduría del Ártico y quién está dispuesto a escucharla.